A principios del siglo XVII, en un pequeño pueblo de México llamado Durango, vivía una hermosa joven mujer llamada Doña Susana de Leiva y Borja. Tenía el pelo largo y oscuro, los ojos brillantes y chispeantes. Su belleza era conocida en todo el pueblo. Doña Susana se enamoró profundamente de un ranchero rico, y ambos iniciaron un apasionado romance. Tuvieron dos hijos, y Doña Susana se llenó de alegría al pensar que pasaría el resto de su vida con el hombre que amaba. Sin embargo, a pesar de su amor por Doña Susana, el ranchero se negó a casarse con ella. El ranchero era un noble rico y Doña Susana era una pueblerina. Temía la desaprobación de sus padres y saber que la sociedad nunca aceptaría la unión entre un hombre rico como él y una mujer de pueblo como ella. En su lugar, se casaría con una mujer de su misma clase social, dejando a Doña Susana con el corazón roto y llena de rencor. Hoy en día, dependiente por lugar y comunidad, hay personas que consideran la Llorona como una protectora, mientras tanto que la mayoría considera por la Llorona ah, como un espíritu malvado. Es evidente que sus opiniones y perspectivas sobre la Llorona son productos afectados por el lugar donde vienes y las personas que ah, se impactan a sí mismo. Lo que es evidente es que la emoción de La Llorona ha cambiado entre las generaciones. Am, Al principio fue una historia de terror y de miedo, pero hoy en día ya está cambiado a un corto de honradez. Ahora la gente idealiza La Llorona a vez de tener miedo. Y no creo que importe realmente de dónde seas. Creo que siempre va a existir este tipo de historias que escucharás de algún familiar o de algún amigo. Y encuentro el concepto de los niños asustándose hoy en día con este tipo de historias un tanto cómico y real, debido a que la juventud actual se dedica a prestarle más atención a otro tipo de cosas, como las redes sociales o celebridades. Por lo que a futuro no veo el impacto cultural de estas historias creciendo, sino disminuyéndose. ¿Tiene alguna historia sobre La Llorona? ¿Le han intentado asustar con ella? Sí, de hecho tengo muchas historias sobre La Llorona. Yo soy originario de México y es un mito que es muchísimo, con gran importancia en México. De cuando era chiquito, mis amigos y yo, cuando escuchábamos un llanto o algo, llegábamos a creer que podía ser algo relacionado con ella y siempre nos echábamos a correr. Pero sí. ¿Cuál crees que es la cultura alrededor de La Llorona? Bueno, yo creo que la cultura mexicana, por ejemplo, por poner un ejemplo, es muy influyente en ella. O sea, no hay persona de México que no te conozca sobre La Llorona o sobre la importancia cultural, el impacto que tiene, porque como te lo dije, no solo yo era el único niño que se echaba a correr con La Llorona. Y pues sí, es muy, muy famoso. ¿Crees que La Llorona siga siendo relevante para las generaciones por venir? Yo creo que ha ido cambiando un poco, o sea, las nuevas generaciones ya no le dan como que la misma importancia porque tienen otros medios de entretenimiento. Antes salías a jugar, no habían iPads, no habían como tanta internet y era muy fácil salir a jugar creyendo que habían mitos o leyendas. Siento que ahorita las nuevas generaciones no van a tener tanto de eso, más van a saber de ella, pero no va a ser lo mismo. Doña Susana, insegura de qué hacer, espera hasta el día de la boda para llevar a cabo su venganza. Cuando los futuros esposos comienzan a pronunciar sus votos, Doña Susana se acerca inocentemente a la entrada del pueblo, fingiendo corregir el vestido de la novia, para en ese momento revelar un cuchillo y apuñalar rápidamente tanto a la novia como al ranchero rico, dejando que desangren y mueran. Doña Susana escapó rápidamente del lugar para evitar salir lastimada. Después de huir de la escena del asesinato, corre a su casa y agarra a sus tres hijos, y luego corre a cualquier lugar que pueda con el fin de escapar de las autoridades. Agotada, Doña Susana se ve acorralada por la policía y el sheriff. Sin ningún lugar a donde huir, arroja sin remedio a sus hijos al río, ahogándolos. Luego, llena de dolor por lo que acaba de hacer, coge un cuchillo, el mismo que utilizó para matar a la noble pareja,
y se apuñala en el corazón. ¿Qué impacto tuvo la historia durante su vida? Pues la historia se divide en dos. En la niñez me impactó muchísimo porque estábamos en la finca, mi papá nos contó esa historia y sentí muchísimo miedo que al apagar las velas llegara la Llorona hasta la casa. Ya en la etapa adulta estaba viviendo en la ciudad y pues allí el contexto era diferente, el espacio era diferente y entendí que era más una creencia popular del campo. ¿Ha contado esta historia a sus hijos? No se la conté porque cuando fui mamá ya vivía en la ciudad y además no sentí que fuera algo bueno transmitirle miedo a mi hijo a través de esa historia. ¿Cómo cree que ha cambiado la percepción de la historia a través de No sé la percepción, pero la forma de contar la historia sí ha cambiado. Ahora es musicalizada a través de los ritmos llaneros y los jóvenes la siguen escuchando, pero quizás es un poco más tranquilo, más divertido. Muchas gracias. Con gusto. Hay muchas diferentes versiones de esta antigua leyenda, y cada versión cambia diferentes aspectos del cuento, principalmente el final. Independientemente de los detalles, el resultado era siempre el mismo. El espíritu de doña Susana se negaba la entrada a la otra vida, y estaba condenada a vagar por la tierra como un espíritu atormentado, buscando sin cesar a sus hijos perdidos, y llorando de dolor. Se dice que la Llorona aparece en las noches de luna, vestida con un vestido blanco y con una larga cabellera negra que le cae en cascada por la espalda. Sus gritos de dolor y sufrimiento resuenan por toda la noche, infundiendo miedo en los corazones de quienes los escuchan. Se dice que ronda los ríos y los lagos donde ahogó a sus hijos, y algunas personas afirman haber visto su figura fantasmal flotando sobre la superficie del agua. ¿Quién ha sido la primera persona en contarle esta historia? La primera persona en contarme esta historia fue mi bisabuela, por parte de mi mamá. Ella era francesa, pero vivía en una finca, en un rancho del sector rural en Colombia. Y allá ella nos contaba a todos los nietos y bisnietos este tipo de historias. ¿Qué sentimiento le transmitió la forma en la que le contaron la historia? Pues la forma en que cuenta la historia eh, nos causaba pues temor porque en esa época en ese rancho no había energía. Entonces la distracción en las noches era sentarnos alrededor de una lámpara de petróleo a oír todos éramos un grupo de nietos y bisnietos bastante grandes, entonces mi bisabuela y mi abuela nos contaba historias de este tipo, diferentes historias, no solamente la Llorona, sino la Patasola, las brujas, no sé. Entonces el sentimiento era que nos causaba temor, muchas veces no podíamos ni dormir y nos aperchugábamos unos con otros para poder dormir del temor que nos causaba este tipo de historias. ¿A qué edad se enteró de la existencia de esta historia? Pues en esta época la edad que yo contaba podría ser unos 6 años a 10 años. Nosotros íbamos siempre de vacaciones allá, como desde los 6 años de la edad mía, por ahí hasta los 14 años íbamos a esa finca y en esa época era más o menos la edad que yo tenía cuando nos contaban esas historias.